Cuando nosotros nos acostumbramos a un lugar, nosotros comenzamos a perder el interés y el entusiasmo por las cosas. Y suele suceder que nos acostumbramos tanto que ya hasta las palabras pueden ser a nuestros oídos repetitivas. ¿Ves? Y eso no puede ocurrir en nuestro interior, sabiendo que estamos en un lugar donde yo lo que estoy viendo delante de mis ojos son milagros. Sí, porque mi apóstol es un milagro, mi pastor es un milagro, Hernán es un milagro. ¿Cuántos milagros nosotros podemos contar aquí de vida, de que el Señor ha hecho algo radical, sobrenatural? ¿Cuántos matrimonios Dios no ha restaurado? ¿Cuántos hijos no han regresado a casa? ¿Cuántas cosas Dios está haciendo en medio de su pueblo? El apóstol dijo algo muy importante. Y es que la gente está viviendo sin saber la hora. Sí, es que no podemos dejar escapar las palabras que tienen que resonar en nuestros oídos, haciéndonos avanzar y provocando en nosotros un despertar en nuestro espíritu. No nos podemos dormir. Tenemos que entender que este es el tiempo que Dios ha preparado para sus hijos, para la manifestación de sus hijos. La tierra está gimiendo está esperando ver la manifestación de ¿quién? De sus hijos, y sus hijos tienen que mantenerse creyendo, porque la palabra de Dios es poder. Lo único que yo necesito para yo mantenerme de pie y para yo avanzar en lo que Dios me ha dicho es tener una palabra. Con una palabra yo avanzo, con una palabra yo llego, con una palabra me basta para yo poder alcanzar lo que Dios me ha prometido. No necesito nada más. Así que el tema de hoy es: su palabra es poder y yo lo tengo que creer. Sí, porque es que eso lo sabemos, que la palabra es poder, pero hay un problema. Que resulta que no todos podemos o no creemos, pero cuando salimos al camino se nos pierde la semilla. ¿Ves? Por eso yo voy a decir, la palabra es poder, y ustedes van a decir, y yo la tengo que creer. ¿Qué creen? ¿Sí? La palabra de Dios es poder. Amén. Ese es mi mensaje para hoy. Ese es mi mensaje para que tú puedas alcanzar. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 11, verso del 1. Voy a estar leyendo del 1 al 4. En lo que ustedes la buscan, voy a tomar un poquito de agua. Ok. Y dice así la palabra del Señor: y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y su hermana Marta. María, cuyo hermano estaba enfermo, fue el que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Y cuando Jesús lo oyó, dijo, ahí viene la palabra. Ahí viene la palabra. Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Esta palabra es poder y yo la tengo que. ¿Qué pasa?
cuando el Señor nos da una palabra y nosotros por la espera claudicamos. Porque dice más adelante, voy a leer hasta el verso 6, dice: y Jesús amaba a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Y cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, y aquí es que me voy a detener, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué pasa cuando Dios nos da una palabra y Dios se tarda en cumplirla? ¿Qué pasa cuando Dios nos da una palabra y nosotros no vemos el cumplimiento rápidamente? O no vemos las cosas como las estamos pidiendo al Señor, o como Dios nos declaró que no era para muerte. Y entonces sabemos la historia, como el Señor se quedó en aquel lugar 2 días más. Él se tardó, pero era adrede. Hay cosas que Dios hace adrede para trabajar con nosotros, para que nosotros comencemos a creer realmente, porque creer no es ver, creer es mantenernos firmes hasta que veamos, hasta que nosotros veamos el cumplimiento. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a confiar en esa palabra que Dios nos declaró desde el principio, recordarla. Y el problema que tenía Jesús, porque cuando Jesús llega a la tierra, dice que el verbo, que era la palabra, se hizo carne y caminó entre nosotros. Y entonces Jesús vino a romper con la estructura religiosa de los hombres, de los fariseos, de los que estaban creyendo en ese momento, pero creyendo de una manera en que Dios no estaba diciendo, Dios no estaba ahí en la letra. Dios quería algo más y llegó a aquel lugar, llegó a la tierra, se hizo carne para hablar diferente. Por eso es que tú ves que cuando Jesús llegaba a un lugar, se creaba una controversia. Se creaba un escándalo, porque las cosas que Jesús estaba hablando, los mismos fariseos y los estudiosos de la palabra no lo entendían. Y salían criticando lo que Jesús estaba haciendo. No entendían porque no estaban creyendo. Oían pero no creían. Y por eso Jesús iba y sanaba a los sordos, porque los sordos estaban creyendo aunque no estaban escuchando. ¿Ve? Y los que estaban ciegos estaban viendo, y Dios los sanaba porque porque estaban creyendo. Es creer sin ver. Sí. Había el problema de que los que tenían sus oídos bien, sus sentidos bien sanos, la vista la tenían bien, el oído lo tenían bien, eran los que no estaban creyendo, porque estaban mirando y escuchando lo contrario a lo que Jesús estaba estableciendo en la tierra. Y a través de la palabra, en esta hora, hablando con el lenguaje de nuestro obispo, en esta hora Dios está estableciendo en nuestro caminar unos de repentes que, si nosotros creemos en la palabra, vamos a ver milagros. Porque Jesús vino a cambiar los tiempos, a cambiar las temporadas a través de su palabra. ¿Qué problema tenemos con los oídos y con los ojos? Por eso Jesús decía, es mejor entrar tuerto al cielo que con los 2 ojos y perdernos. Porque lo que vemos nos puede hacer perder la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Lo que estamos escuchando, porque recuerda, en esta época o era en que nosotros estamos viviendo, donde hay tanto modernismo, donde hay tanto avance,
en la ciencia, tanto avance en la tecnología. Estamos confiando más en lo que tenemos que en lo que Dios ha hablado. Se nos olvida la palabra de Dios cuando nosotros tenemos algo de frente con lo que podemos resolver más deprisa. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros volvamos nuevamente a nuestros orígenes. Es más fácil yo ir al médico para que me receten un medicamento y ser sanado el día de culto, y en vez de venir al culto y después, si no me sale, bueno, el Señor me va a sanar como quiera. Venir al culto primero para que veas que no tienes que ir al médico. Ahora nos quedamos en nuestra casa porque me duele la piernita, porque me duele la cabecita, porque estoy cansado, porque la tecnología ha hecho que nos acomodemos. Y esta es la temporada donde la gente está muy cómoda y muy fresquita en su casa recibiendo la palabra, y es tiempo de nosotros, porque el Zoom y los live fueron para una temporada. Y sirven para las personas que están en los hospitales, para las personas que están en las casas, para las personas que por alguna razón no pueden llegar porque están en otros países. Pero nosotros que tenemos la bendición de llegar a la casa del Señor, nos quedamos por cualquier cosita, porque está lloviendo, porque hay tapón, porque estoy cansado, porque salí tarde. Y el Señor quiere que nosotros ajustemos nuestra vida, porque mira, la palabra de Dios cuando llega a nosotros no se ajusta, no se acomoda a tu circunstancia. No. La palabra llega para que tú te muevas con fe a lo que Dios te está hablando. Viene a sacudirte, viene a estremecerte, viene a sacarte de tu comodidad para que entonces tú puedas recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Porque el mundo opera con métodos, medicamentos, dinero, todo visual, todo técnico. Pero Jesucristo, que es la palabra, Él opera en milagros. Y el requisito para manifestarse un milagro es creer, es tener fe, es, mira, seguir creyendo aunque no vea, aunque no tenga gana, aunque no me sienta bien. Seguir creyendo, aunque lo que estén viendo mis ojos delante vaya en contra de la palabra de Dios, es perseverar. Por eso David decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hay que seguir creyendo aunque parezca que nos vamos a desmayar, aunque parezca que todo conspira en contra de esa palabra. Pero ¿a quién nosotros le vamos a creer cuando Dios dice: ay, no, me voy a quedar aquí en este lugar 2 días más? Lázaro que espere, la enfermedad que espere, la familia que espere. Déjame decirte, iglesia, que el tiempo de Dios para nuestras vidas es puntual. Que Dios no hace nada por casualidad. Que Dios no se equivoca. Y la palabra cuando llega viene a sacudirte para que tú alcances, para que tú te muevas, para que tú la creas. Dios nunca va a bajar a tu nivel. Él va a venir para que tú subas. La palabra viene para que tú salgas de ese entorno, de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando, de lo que te está moviendo, porque somos personas sensoriales, ¿verdad? Emocionales. Nos dejamos llevar por lo que estamos viendo, por lo que estamos acostumbrados. Pero el Señor nos está llamando hoy a creer, no por lo que estamos viendo, sino porque Él lo declaró en el verso 6. Entonces se quedó 2 días más en aquel lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quería
manifestar una gloria mayor a lo que ellos estaban acostumbrados. Porque Él, que era la palabra, Él quería dejarles saber a aquellos que Él mismo era la resurrección y Él era la vida. Sí, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Sí, Él mismo hablaba de Él. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, en algún momento les decía: mira, ustedes sigan el camino, síganme a mí, sigan el camino, porque donde yo voy, ustedes no pueden estar. Mira lo que dijo. Se tardó 2 días y a los discípulos le dice: sigan el camino, porque a donde yo voy, ustedes no pueden estar ahora. Y uno de los discípulos le dijo: pero ¿cómo te vamos a seguir si no conocemos el camino? Me encanta Jesús, que responde con la palabra. Sí, él responde para sacudirte, para moverte los pensamientos, para la humanidad, el humanismo con el que están viviendo. Tú decís: espérate, yo no entiendo esto, pero detrás de estas palabras hay algo más, hay algo más detrás de estas palabras. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, el camino, si tú me sigues a mí, yo soy, y la verdad te mantendrá en el camino y te dará la vida que tú estás buscando. Sí, te dará la vida que nosotros estamos buscando, porque pensamos que vivir es pasiones, que vivir es lo que tenemos. No, vivir es vivir la vida de Dios, y vivir es seguir la voluntad del Padre. Es ahí donde realmente nosotros comenzamos a vivir. Que no se trata de lo que tengo, se trata de lo que Dios me prometió y con quién yo estoy caminando, a quién yo estoy siguiendo, a quién estamos siguiendo, cuál es el camino. Por eso Él dijo: cuando Cristo venga, cuando venga el Hijo de Hombre, hallará fe, hallará gente en el camino, hallará gente que esté motivado, creyendo, con pasión, apasionado por las cosas de Dios. O estarán entretenidos en el mundo, estarán entretenidos bebiendo, comiendo, disfrutando. No. Dios quiere levantar a una iglesia empoderada, que aunque Dios se tarde, nosotros seguimos creyendo. Aunque Dios se tarde, yo sé que Dios va a cumplir su propósito. Aunque Dios se tarde, yo sé que lo que viene es mejor. Yo sé que esta tardanza lo que me está diciendo es que es grande, es que es grande, es que es incontable lo que Dios va a hacer. Es que mira, aunque yo lo exprese, aunque yo lo diga, mis palabras se van a quedar cortas. Dale un aplauso al Señor. Y se tardó Jesús. En vez de ir rapidito, porque nosotros queremos que oramos y ya, y ver la respuesta. Y la respuesta fue: esperen un poco más. La respuesta fue: esa enfermedad, aunque veas la muerte, no es para muerte. No es para muerte. Es para glorificar el nombre del Señor. Aunque estemos pasando por el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos mal alguno, porque Jehová estará con nosotros. El plan de Dios siempre será superior al que yo pensaba. Por eso en el año 2022, por segunda vez, llega el cáncer a mi vida. Y en esta ocasión yo tuve que creer, porque hay una palabra sobre mi vida. Tuve que continuar creyendo, pero esta vez sí que fue diferente. Porque yo sabía que si era por una segunda vez, yo sabía que el poder de Dios se iba a manifestar más grande. Iba a ser la gloria a Dios más
poderosa, más grande en mi vida. Algo Dios quería manifestar en mí que yo no había visto, que yo no había entendido todavía. Y era ver su gloria. Era ver a Dios en mí. Era ver a Dios en mi caminar, en mi mover, en mis circunstancias. Ver a Dios sin ver nada. Sin ver nada. Sí, porque Pablo, Saulo de Tarso, iba por el camino a Damasco con sus compañeros. Él iba por el camino y quedó ciego. Y todos los que estaban a su alrededor no vieron nada. Y el único que vio fue el ciego. Porque hay veces que nosotros tenemos que cerrarle los ojos a lo que estamos viendo de frente, que quiere detenernos en el camino para que no avancemos. Hay veces que para ver a Dios tenemos que cerrar nuestra vista natural, que nos quiere desviar, que quiere sacarnos del camino, que no quiere que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Pablo quedó ciego, cieguito, pero viendo a Dios, pero viendo al Cristo que él estaba persiguiendo. Y el que tiene un encuentro con Cristo así, cara a cara, face to face, no vuelve atrás. Saulo no fue el mismo, se convirtió en el apóstol Pablo. Pero ¿sabes qué ocurrió? Que él estuvo 3 días sin ver. Ahora queremos ver a Dios en un momentito. Sí, en una oración de 15 minutos. Queremos ver el milagro rapidito, porque que me pusieron las manos. Dios está buscando gente fuerte en el espíritu, gente violenta en el espíritu, sí, violenta, que creemos como aquellos 3 hebreos, aquellos 3 jóvenes hebreos. Mira, aunque Dios no me libre, no me voy a inclinar a la estatua, porque yo sé en quién yo he creído, sí, porque van a venir circunstancias para retarnos a nosotros, para claudicar en nuestra fe, para que no continuemos creyendo. Pero es ahí donde más yo voy a creer. Es ahí donde más yo voy a creer en la palabra, porque sabes una cosa, que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Sí, Jesús mismo lo dijo. Él dijo, mi palabra, y lo puso en letras mayúsculas. Mi palabra es espíritu y es vida. O sea, que Dios siempre te va a hablar por la palabra. 1, siempre Dios te va a hablar por la palabra. 2, siempre Dios va a hablar a tu espíritu, porque Él se comunica de espíritu a espíritu. Porque tu mente lógica, racional, nunca va a poder entender la palabra de Dios. Lo racional en el hombre rechaza la palabra. Sí, cuando entra la razón, entra la duda y la palabra no entra. Por eso los fariseos le perseguían. Y cuando él sanaba al cojo, que le decía, le dijo, he aquí tus pecados te son perdonados. ¿Lo que es eso? Si lo que él necesitaba era sanidad, y entonces ahora tienes poder para perdonar. No entienden, porque la palabra de Dios nunca se va a razonar. Nunca podemos entenderla en nuestra lógica, en nuestros pensamientos. Dios habla de espíritu a espíritu, y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Siempre Dios te va a hablar por la palabra. Y siempre Dios va a hablar a tu espíritu, no a tu mente, porque se pierde, no a tus oídos, porque te entran por aquí, te salen por acá. Por eso es que nosotros tenemos que vivir por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo logramos esto estando en este cuerpo? Teniendo intimidad con el Espíritu Santo. Sí, teniendo intimidad. El chapulín colorado
decía: las antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Por eso es que los que viven en el Espíritu, cuando caminan, pueden detectar cuando hay una onda que hay que desviarla, cuando tenemos que lanzar las flechas y cuando tenemos que parar, cuando tenemos que seguir. Sí, aquel rey le dijo Eliseo: si tú hubieras lanzado más flechas, hubieras destruido a todos los enemigos, lo hubieras destruido por completo, pero como lanzaste 3, te cansaste. Porque es por el Espíritu. Y cuando estamos por el Espíritu, aunque no tenga fuerzas, yo adoro. Aunque quiera dormir, yo me levanto de madrugada, porque alguien está tocando a mi puerta para que yo me levante, para hablar conmigo, para tener amores, como dice Cantar de los Cantares. Sí, que la manecilla se llenó de mirra. Oh, tenemos que buscar presencia. Tenemos que buscar presencia. Tenemos que tener esencia, pero es porque cargamos presencia del Padre, presencia del Señor. Aunque Dios tarde, aunque no lo vea, aunque no entienda nada, aunque no lo que yo estoy viendo no tiene lógica ni razón, yo sigo creyendo en el Dios que me prometió. Porque el que promete, dice la palabra del Señor, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que la promesa y la palabra no te va a mentir y siempre se va a cumplir. Dale un aplauso al Señor, aleluya.